Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Me presento, mi nombre es Evelyn de los Santos Bojorquez, soy su asesor dentro de la materia de Fundamentos del Derecho. El día de hoy esta asignatura, esta videoconferencia, la programó su servidora a efectos de hacer un repaso general de lo que nosotros estamos viendo sobre precisamente la materia de Fundamentos del Derecho. Tengo conocimiento por lo que he estado en contacto con ustedes y a través de las retroalimentaciones, que pues algunos de ustedes no han tenido la oportunidad todavía de tener acceso de manera específica a lo que es una materia de derecho, tomando en consideración pues la licenciatura que ustedes se encuentran cursando. Bien, primero que nada es importante también recordarles el correo electrónico de su servidora, que es evsantos@unisan.com.mx. Por cualquier duda, aclaración que ustedes tengan en relación a los temas, con mucho gusto podré estarles apoyando a través de esta vía electrónica. Bien, de acuerdo a la guía que hemos tenido por esta asignatura, es necesario ir desglosando poco a poco cuáles son las características en específico del derecho. Esto nos dará a nosotros la pauta para poder ir entendiendo poco a poco cómo se relaciona el derecho con nuestra licenciatura. Bien, toda sociedad está establecida a través de dos grandes organismos. En este punto, en primer término, pues es el Estado, quien es el encargado de supervisar todas aquellas situaciones que tienen que ver con la organización de la sociedad, de un Estado y de la nación. Esto precisamente trae como consecuencia que ellos, el Estado, precisamente mediante sus autoridades y sus funcionarios públicos, sea el encargado de establecer las normas y los mecanismos a través de los cuales se harán valer las normas jurídicas que se establezcan, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es una norma jurídica? Vamos a ir de lo particular a lo general. Las normas jurídicas son aquellas reglas que están establecidas dentro de una sociedad a través de una codificación. Esto quiere decir que esas normas jurídicas están establecidas dentro de leyes en específico. Las normas jurídicas, a diferencia de los mandatos y los reglamentos, se diferencian tomando en consideración que tienen una sanción y persiguen un objetivo. En este caso, el Estado actúa a través de la coercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también es importante de una vez tener el concepto. Es la obligación que nos impone el Estado para cumplir con cierta norma jurídica. El Estado va a actuar a través de su potestad y de su autoridad. Si por alguna razón alguno de los ciudadanos incumplen las normas jurídicas establecidas, trae como consecuencia una sanción y una pena. A diferencia de que los mandatos o las reglas no son de observancia obligatoria. Las normas jurídicas sí. De aquí deviene precisamente el concepto de derecho. ¿Qué es derecho? Derecho es el conjunto de normas jurídicas que establece el Estado con el único objetivo de garantizar el bien común de los ciudadanos y que en caso de incumplir se harán acreedores a una sanción o a una pena. Ok, y en este contexto nosotros entramos precisamente al tema de cuál es la justificación del derecho, para qué nos sirve. Como toda sociedad, pues nosotros estamos regidos precisamente por diferentes organismos. El objetivo del Estado es alcanzar la paz social, es establecer que nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y no solo nosotros en nuestra individualidad o particularidad, sino también el Estado con nosotros. Esas obligaciones que el Estado tiene con los ciudadanos, pues son precisamente nuestros derechos humanos. Entonces, la justificación del derecho radica precisamente en el objetivo de hacer valer la ley
y que sean respetados nuestros derechos, pero también estén bajo el escrutinio público, la observancia de nuestras obligaciones como ciudadanos. El derecho ha ido evolucionando conforme ha ido pues desarrollándose la sociedad. No podemos hablar de una ley de Indias que se estableció en la época prehispánica hasta nuestra última constitución, que es la establecida en 1917. ¿Por qué? Porque pues antes precisamente se hacía la diferencia entre personas mestizas, criollas, indígenas, etcétera. Hoy por hoy nuestro derecho establece que nosotros como ciudadanos y como seres humanos, bajo el principio de la dignidad humana, adquirimos precisamente esos derechos a partir de nuestro nacimiento. Todas las personas tenemos derechos a través de, en el momento en el que nosotros vemos la luz, vemos la vida, ¿no? Entonces, el derecho está precisamente ligado con la observancia de esos derechos humanos. Los derechos humanos de nosotros como ciudadanos están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo primero constitucional es generalmente el que rige todo el actuar del Estado. No debe existir discriminación alguna respecto a raza, religión, nacionalidad, identidad de género, etcétera. Todos somos iguales ante la ley. Ese es el gran mandato que nos establece el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, tomando en consideración las normas jurídicas de las cuales ya hablamos, estas tienen características muy específicas. Entre ellos, y en primer lugar, algunos autores manejan que las características son la normatividad, es decir, norman, regulan, ven la observancia específica de esas normas jurídicas. Por eso comentaba hace rato que generalmente nuestras normas jurídicas, de hecho, están establecidas en todas las legislaciones, los códigos, los tratados, las jurisprudencias de la Suprema Corte, etcétera. Todas están debidamente documentadas. Por eso se adquiere la característica de normatividad. Asimismo, tiene la característica de ser una norma jurídica heterónoma. ¿Qué significa heteronomía? Como nosotros ya sabemos, la heteronomía se basa en el hecho de que las leyes establecidas por el Estado no son dictadas por nosotros como ciudadanos, sino que se hacen a través de personas ajenas a nosotros. Esto es a través del Congreso de la Unión, que es el poder legislativo precisamente el que hace iniciativas y aprueba leyes. Es decir, esa heteronomía se basa específicamente en el hecho de que no somos nosotros quienes instituyen las leyes, sino son nuestras autoridades y que se hace con el único objetivo de que nosotros como ciudadanos podamos cumplirlas. Otra de las características específicas de estas normas jurídicas son aquellas que nosotros conocimos como bilateralidad. La bilateralidad radica precisamente en dos cuestiones. Bi quiere decir dos, lateral pues dos lados, ¿no? En este caso, bilateralidad es la persona que establece la ley, es decir, el Estado. Y por otra parte, los ciudadanos, que somos aquellos que tenemos que cumplir la ley, ¿no? En eso se basa la bilateralidad. Solamente está enfocada en dos personas, el Estado y la ciudad. Otra de las grandes características precisamente de nuestro derecho es la coercibilidad. La coercibilidad, como ya lo dijimos, es la obligación que tenemos de observar la ley y que el Estado lo hará valer a través de sus órganos sancionadores bajo su potestad y su poder. Y aquel que no cumpla con esa obligación de observar la ley será acreedor precisamente a una sanción, a una pena. ¿Ok? Aquí es importante recordar, obviamente, que nosotros como ciudadanos tenemos también esos derechos, como ya lo comenté. En este caso, pues el Estado está obligado precisamente de manera específica a poder observar todas y cada uno de los derechos que le establece la ley a nuestro favor. Por lo cual, si ellos no cumplen también con esta situación, pues también obviamente están incurriendo en una situación en la cual no están cumpliendo al 100% con la naturaleza de nuestro derecho. Pues como lo digo, no solamente tiene esa característica de derechos, sino también de obligaciones. Bien, dentro de las características jurídicas también del derecho se encuentra la exterioridad.
significa que las normas jurídicas van encaminadas precisamente a la conducta exterior que nosotros como ciudadanos podemos tener. Hay un dicho muy común en cuanto a leyes que dice que nuestro derecho, nuestro límite de derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Es decir, aquella frase que dice precisamente Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, yo como ciudadano estoy obligado a respetar tu derecho a la dignidad humana como compañero, como profesionista, como maestro, como alumno. Y precisamente esa conducta que yo pueda tener contigo, sea positiva o negativa, si esta trae como consecuencia el incumplimiento de una norma, es precisamente ahí donde viene la exteriorización de estas normas jurídicas. Regula la conducta exterior, no lo que pienso o lo que siento de mi compañero, de mi amigo, no, lo que exteriorizo. Es decir, no es lo mismo pensar voy a matar a una persona a llevar a cabo la conducta, esa conducta de acción. Entonces, las normas jurídicas se establecen para hacer punible y sancionable la conducta exterior que se hace. Asimismo, dentro de las mismas generalidades de las normas jurídicas se encuentran, válgase la redundancia, esa generalidad. Es decir, esa norma jurídica expresa de manera general lo que significa la conducta, lo que ordena la norma jurídica, ¿no? Esto es a un número indeterminado de personas, es decir, la ley es de observancia general para todos, no hace distinción entre una persona y otra. Incluso si checamos el artículo 1 de la Constitución, establece que las leyes mexicanas son aplicables tanto para nosotros como nacionales mexicanos, como cualquier persona extranjera que se encuentre en el territorio mexicano. Por eso y en base a eso es que nosotros tenemos que tener precisamente establecer cuáles son los derechos y las obligaciones que tenemos por el simple hecho de estar en nuestro territorio mexicano. ¿Ok? Asimismo, dentro de los fundamentos del derecho, es necesario hacer de conocimiento precisamente que nosotros estamos obligados a que conforme va creciendo la sociedad y precisamente también las necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos, es necesario que el derecho pueda precisamente ir observando esas generalidades, esas diferencias. Es diferente que en otros estados, por ejemplo, en otras naciones, dentro de los derechos humanos está el acceso, como lo decimos, a los medios electrónicos, a tener que cumplir con ese derecho por parte del Estado de garantizar a sus ciudadanos el acceso a la tecnología. En México, pues todavía no está instituido como un derecho humano como tal. Sin embargo, es necesario que este derecho, estas normas jurídicas vayan evolucionando y conforme vamos requiriendo esta situación, ellos se hagan cargo de garantizar nuestro derecho a los medios electrónicos. Bien, ¿de dónde deviene nuestro derecho? Aquí viene el tema que nosotros conocemos como fuentes del derecho. Estas van a depender de acuerdo a la doctrina que nosotros tengamos. Las fuentes del derecho es precisamente como su nombre lo dice, el origen de nuestro derecho, de dónde viene, de dónde se instituye, por qué se origina, ¿ok? Las fuentes del derecho pueden estar clasificadas en dos grandes temas, que es en este caso las fuentes del derecho reales y las fuentes del derecho históricas. Las fuentes del derecho históricas son aquellas que emanan precisamente de la doctrina del derecho. Esa es una de ellas. La doctrina del derecho es todo aquel cúmulo de conocimientos basados en la materia en específico, de donde nosotros podemos obtener información. Por ejemplo, podemos hablar de libros, podemos hablar de escritos, de revistas científicas, que tengan precisamente el enfoque de establecer el derecho. Esa es una de las fuentes, la doctrina. Otra de las grandes fuentes del derecho es precisamente las leyes. Las leyes son fuentes del derecho en el sentido de que precisamente cuando nosotros tenemos acceso a la forma en la cual el Congreso de la Unión aprueba una ley, hay un decreto.
Y en ese decreto se establece la necesidad de por qué se está estableciendo esa ley, cuál es el origen del cual deviene. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la Ley Olimpia. La Ley Olimpia ya es a nivel federal. La Ley Olimpia significa que esta se instituye tomando en consideración el nombre precisamente de una mujer que recibe el nombre de Olimpia y que cuando ella era estudiante, su expareja, aprovechándose de la confianza que había depositado en él, lo que hizo fue publicar videos íntimos que habían tenido ellos cuando estaban teniendo la relación de noviazgo. Entonces, cuando en el decreto se establece esta ley Olimpia, se establece en el decreto que el motivo por el cual se instituye esta ley es precisamente para observar el derecho a la dignidad humana que tenemos como mujeres, así como la dignidad como mujeres y precisamente nuestro derecho a la libre personalidad, al libre desarrollo de nuestra sexualidad. Y también en ese decreto se establece que como hay tecnologías ya, redes sociales distintas, pues precisamente el derecho lo que pretende es regular precisamente la publicación de esas imágenes a través de nubes y sitios de internet. Entonces ahí nosotros observamos precisamente cuál es el origen a través de una ley, ¿no? Que es una fuente del derecho. Asimismo, también podemos instituir que dentro de las fuentes del derecho se encuentran los tratados internacionales. Los tratados internacionales, a partir de la reforma del sistema penal acusatorio, que empieza a realizarse a partir del año 2006 y cuya aplicación empieza a partir del año 2008, se establece que precisamente en este caso la ley tiene que ser con todos de manera general, ¿no? No podemos hacer distinción entre una y otra persona. Entonces, precisamente los tratados internacionales, a raíz de esta gran reforma que existe en México, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio penal, lo que trae como consecuencia es que los tratados internacionales queden a la misma par que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, es necesario que esos tratados internacionales sean fuente de nuestro derecho. El Estado mexicano está obligado a observar los derechos humanos que tal vez no estén instituidos en nuestra Constitución, pero que sí se encuentren debidamente establecidos en los tratados internacionales. Como fuente del derecho también histórico, en este caso, se instituye la costumbre. La costumbre es aquella práctica cultural habitual que se repite de generación en generación y que pues hacen suyas ciertas poblaciones, cierto grupo de personas. Hablamos de usos y costumbres. No hay que olvidar que México es uno de los países que cuenta con mayor número de grupos indígenas. Por ello también tenemos la obligación de respetar el principio de multiculturalidad, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la cultura también es una fuente del derecho, ¿sí? Tenemos nosotros que observar precisamente qué es lo que nosotros tenemos que ver en cada sociedad. Por eso, precisamente, la cultura se reconoce como una fuente de derecho, ¿ok? Y aquí también es importante establecer que precisamente el objetivo de este tema es reconocer a partir de dónde nosotros tenemos que emana nuestro derecho. Dentro del derecho existen dos grandes figuras jurídicas que es muy importante poder tener el contexto y saber la diferencia entre uno y otro. A través de la retroalimentación yo he visto que ustedes, alumnos, han sido muy receptivos respecto a este tema, ¿no? Existe la clasificación de acto jurídico y hecho jurídico. El hecho jurídico es aquel que está fuera del alcance y el consentimiento y la voluntad de la persona, del individuo. Hablemos de una catástrofe natural, de una guerra, de un terremoto, de un fenómeno natural, etcétera. Algo que nosotros como ciudadanos no estamos preparados para afrontar.
no se hizo por nuestra voluntad, pero que sin embargo puede traer efectos jurídicos, es decir, puede tener consecuencias. Por ejemplo, un ejemplo muy común que tenemos ahorita, desgraciadamente, pues es la guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Al entrar estos países en conflicto y en guerra precisamente, trae como consecuencia que en ciertos países, por ejemplo México, si cayera en una guerra, lo que se hace es que se dejan sin subsistencia nuestros derechos humanos. En este caso, al estar en una guerra, pues prácticamente todos estamos expuestos a las consecuencias de esas guerras. Entonces, por ejemplo, la supresión de nuestros derechos humanos frente a una guerra es precisamente un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros hayamos hecho por voluntad, sino que afrontamos las consecuencias precisamente por una situación adversa a nosotros. Asimismo, se encuentra dentro de esta gran clasificación de las cuales les hablo, el acto jurídico. El acto jurídico, a diferencia del hecho jurídico, es una situación conductual donde se tiene la voluntad de las partes. Es decir, yo llevo a cabo un acto jurídico por mi voluntad, ya sea expresa o tácita, que son las dos formas de voluntad. La expresa es aquella que está debidamente constatada en un documento, donde hay un nombre, una firma y donde aceptas el consentimiento, ¿ok? Esa es la voluntad expresa. Y la voluntad tácita es aquella que cuando te preguntan algo solamente contestas con un sí o con un no, ¿ok? No está expresa, es nada más a través de ademanes, de gestos. Pero precisamente el acto jurídico, un gran ejemplo del acto jurídico es el matrimonio. El matrimonio es un contrato, es un acto jurídico, trae una consecuencia legal. Es decir, tu estado civil cambia. Volvemos de solteros a casados, ¿no? Y precisamente más adelante vamos a ver que esta es una característica de la personalidad, el estado, el estado civil. Entonces, como acto jurídico es un contrato, existe voluntad y trae consecuencias jurídicas. Estas generalmente son a través de la bilateralidad, como lo establecimos en las normas jurídicas. Hay una parte que obliga y hay una parte que cumple, ¿no? Son dos personas que firman ese acto jurídico. Esa es la gran diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Entonces, estas dos figuras sirven para que nosotros podamos establecer precisamente cuáles son las características de cada estudio jurídico, ¿no? De cada figura jurídica. Bien, dentro de nuestra gran clasificación de derecho existen diferentes doctrinas. Hay doctrinas donde establecen que el derecho se puede dividir en tres, que es derecho público, derecho privado y derecho social. Y también, de acuerdo a nuestra ontología y a lo que nosotros estábamos estudiando, existe también la clasificación del derecho positivo, el derecho natural y el derecho vigente. Para mayor ahondamiento del tema, voy a abordar cada una de las clasificaciones. Es importante para que podamos tener un mejor entendimiento. Vamos a hablar en primer término del derecho público. El derecho público lo que instituye es las normas jurídicas que existen entre el Estado y los ciudadanos. El derecho público regula precisamente esa relación del Estado con nosotros como civiles. Por ejemplo, el Estado hace valer a través del derecho tributario que nosotros como ciudadanos tengamos la obligación de cumplir con nuestros impuestos, ¿no? Que este es el objetivo del establecimiento de la Secretaría de Hacienda y pues del SAT también, ¿no? Entonces, a través de este derecho tributario, pues el Estado regula nuestra conducta con él, nuestra relación tributaria para poder cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, el derecho público regula las relaciones públicas con el Estado. El derecho privado es aquel que se instituye para regular la relación entre particulares, solamente entre personas, en ningún momento con ninguna entidad que pertenezca al Estado. El gran ejemplo, y como ya lo comentamos y el más común, pues es el matrimonio. Es parte del derecho civil y familiar, es decir, el derecho privado instituye las relaciones entre ciudadanos, ¿no? Y pues obviamente en este contexto el Estado no tiene mayor injerencia. Si tú como contrayente tienes esa voluntad de suscribir el contrato de matrimonio, adelante. El Estado solamente funge a través de la persona que sea nombrada por parte del registro civil
para dar la fe y la legalidad del matrimonio, pero no está regulando ninguna relación entre Estado y particular. Y pues también dentro de este derecho, de esta gran clasificación, está el derecho social. El derecho social lo que hace es que a través de las normas jurídicas regula en este caso la conducta de ciertos sectores que son considerados como vulnerables y especiales en la sociedad. Por ejemplo, el derecho indígena, el derecho agrícola, el derecho de los trabajadores, es decir, regula la relación entre cierto tipo de ciudadanos, ¿no? Como le decimos, pues, por ejemplo, en el derecho laboral, solamente la relación que existe entre patrón y trabajador, ¿ok? Que el derecho del trabajo, pues, también podría ser parte del derecho privado, pero es un derecho social porque establece la aplicación para cierto sector de la sociedad, ¿ok? Bien. Ahora bien, respetando la antología que nosotros vemos, la clasificación también se conoce como derecho natural. El derecho natural son todas aquellas normas jurídicas que regulan los principios inherentes que tiene el ser humano desde que nace. Por ejemplo, el derecho a un nombre, a una nacionalidad, a un estado civil, a contar con educación, a que se nos constituya como personas iguales ante la ley. Por ejemplo, dentro del derecho natural, pues está establecido dentro del artículo 4 de la Constitución que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Y, por ejemplo, hablamos también del derecho de los niños a que se tome en consideración el principio, el principio superior del interés de la niñez, ¿no? Ok, dentro de la gran clasificación también se encuentra el derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de ordenamientos jurídicos o de normas jurídicas que rigen el territorio en específico, en determinado momento histórico. Por ejemplo, ahorita México está viviendo la transformación del sistema penal acusatorio. Es un derecho positivo. ¿Por qué es un derecho positivo? Porque es un derecho que está regulando a nuestro país, a nuestra nación, a México. Por eso que se considera un derecho positivo. Ahora bien, también existe la gran clasificación de derecho vigente. El derecho vigente es el conjunto de las normas jurídicas que establecen, además del territorio, el tiempo, es decir, tienen vigencia. No está abrogado, sino que es un derecho actual, es un derecho que sí existe, que es tangible, que está establecido en nuestra Constitución y, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, pues podemos hablar de una gran clasificación del derecho que va a depender de la doctrina que nosotros estemos estudiando, pero que pues de todas maneras tiene como consecuencia regular precisamente determinadas situaciones en específico, ¿ok? Bueno, y pues también dentro de nuestra antología y siguiendo con esta situación de las normas jurídicas, tenemos que la norma jurídica va establecido dentro de los actos jurídicos con unos elementos esenciales. Dentro de los elementos esenciales se encuentran los sujetos a los que van dirigidos estos actos jurídicos. Los sujetos son la persona o el grupo de personas que intervienen en este acto jurídico para que éste pueda tener validez y pues pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, podemos hablar de la representación legal, de los sucesores, de los herederos, de los albaceas, o sea, va dirigido a un individuo en específico, ¿ok? Y pues precisamente para que tenga ese carácter de acto jurídico, tiene que tener la observancia a un sujeto. Así también en los actos jurídicos debe existir la manifestación de la voluntad. Como ya lo había comentado anteriormente, es necesario que nosotros podamos expresar nuestra voluntad, es decir, que esto quede debidamente establecido, que quede expresa, que quede constatada en un documento que podamos nosotros comprobar que efectivamente se tradujo a través de una voluntad y que esta voluntad en ningún momento está viciada, sino que por el contrario es una voluntad que nosotros estamos expresando de manera libre, con conciencia y con consentimiento. Y que además pues tenemos precisamente esa capacidad jurídica para suscribir el acto jurídico.
Un acto jurídico solo puede suscribirse por una persona mayor de edad que tenga la capacidad jurídica y legal para poder hacerlo en pleno ejercicio de sus derechos, ¿ok? ¿Qué es el objeto? El objeto es el propósito por el cual se está llevando a cabo un acto jurídico. Este objeto no puede ser imposible, no puede ser ilícito, no puede ir contrario a las costumbres ni a las buenas prácticas. Por ejemplo, un acto jurídico no puede ser aquel que se instituya para la compraventa de un objeto que pues no es real. Por ejemplo, no podemos establecer un contrato, que es un tipo de acto jurídico, para poder suscribir la compraventa de la luna. O sea, no, porque no es un objeto que esté regulado por nuestra legislación. ¿Ok? No podemos establecer, por ejemplo, la compraventa a través de un acto jurídico de drogas, por ejemplo, porque no es una situación lícita. ¿Ok? Es una situación que no está contemplada por nuestra legislación. Entonces, el objeto debe cumplir con esas características, que sea posible, que sea ilícito y que realmente esté establecido en nuestra legislación. ¿Cuál es la causa de un acto jurídico? La causa es el fin que se persigue. En este caso, por ejemplo, podemos hablar dos grandes diferentes actos jurídicos. La donación, por ejemplo, lo que persigue es que a través del donatario y el donante se haga la traslación de derechos y obligaciones a una persona. Estos no tienen como fundamento la persecución de un fin económico, sino lo que se hace es solamente ceder esos derechos. A diferencia, por ejemplo, de un contrato de compra-venta, donde sí se establece el consentimiento y que va a haber un lucro económico para poder obtener una cosa. La compraventa de un auto, la compraventa de un lote, la compraventa de una casa. Entonces, esa es la causa, ¿no? Y la forma es del acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos en específico que se establecen para la celebración del acto jurídico? Estos pueden ser, por ejemplo, a través de la redacción de un contrato, obviamente que estén establecidos los nombres de las partes, que estén establecidas las firmas de ambos, etcétera, ¿no? O que, por ejemplo, tengan la validez a través de la presencia del notario público al momento de la celebración del acto jurídico, ¿sí? Estos son los diferentes elementos de un acto jurídico. Los actos jurídicos pueden variar de acuerdo a la forma en cómo se instituyan. Estos pueden ser, por ejemplo, unilaterales o bilaterales. Unilaterales son aquellos que solo traen consecuencias jurídicas para una persona, y bilaterales, al igual que las normas jurídicas, van dirigidas para dos, ¿ok? Los actos jurídicos pueden ser onerosos o gratuitos, es decir, onerosos persiguen un fin económico, persiguen un lucro, una retribución de dinero. Y los gratuitos, pues son los que no tienen ningún costo, ¿ok? También pueden ser actos jurídicos que van establecidos precisamente a la administración o bien de disposición. Administración son aquellos que están establecidos en normas jurídicas de observancia del contrato del Estado. ¿Ok? Y de disposición son aquellas que solo están establecidas en una norma legal que no necesariamente tiene que estar regulada en este caso por el Estado, sino más bien por particulares. ¿Ok? Entonces, la gran diferencia entre un acto jurídico y un hecho jurídico es precisamente la voluntad para que éste suceda y la obligación que nosotros tenemos como ciudadanos de poder cumplir con las obligaciones de un acto jurídico. Ok, aquí en nuestro país somos nosotros personas, somos individuales, somos particulares. ¿Qué es la persona? Como personas somos individuos que tenemos derechos y obligaciones, que tenemos una personalidad jurídica, que tenemos una capacidad jurídica. La diferencia entre personalidad y capacidad precisamente radica en el hecho de las características. La personalidad jurídica significa que debes de contar con ciertos atributos para poder ser considerado con una personalidad jurídica. Y la capacidad jurídica es precisamente el derecho que tú tienes de poder celebrar actos jurídicos. El requisito indispensable para poder tener esa capacidad jurídica son dos: que no seas una persona inimputable y que cuentes con 18 años, que estés en pleno uso y goce de tus derechos.
Inimputable significa que se trate de una persona que se encuentre disminuida mentalmente o que tenga una enfermedad que no permita que sea consciente de sus actos, o bien una persona que se encuentra adicta a psicotrópicos. Esas personas no tienen la capacidad jurídica porque se encuentran disminuidos en sus capacidades, ¿ok? Y para poder tener el reconocimiento de parte de la legislación en México de tener una capacidad jurídica, debes contar precisamente con 18 años. Existen dos tipos de personas, sobre todo tratándose de la situación administrativa: las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas, como su nombre lo dice, somos aquellos que somos observables. Por ejemplo, yo soy una persona física en este momento. Significa que somos una persona física porque somos individuales, porque somos particulares, porque somos únicos, ¿ok? Las personas morales, a diferencia de las personas físicas, es el conjunto de personas físicas cuyo agrupamiento trae como consecuencia precisamente la persona moral. La persona moral es el conjunto de personas físicas que pueden ser una institución, una empresa, una asociación, una sociedad, un negocio, una escuela, ¿no? Es una persona moral. No existe físicamente la persona moral, sino que tiene ciertas peculiaridades y particularidades que exige la ley. La persona moral está instituida por un grupo de personas físicas. Esa es la gran clasificación que tenemos dentro del derecho, y precisamente tomando en consideración la situación administrativa, que debemos distinguir: persona física y persona moral. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de la persona? Precisamente el concepto de persona viene desde tiempos antiguos. Generalmente viene a través del concepto de la palabra persona, que tiene su origen en Roma. En Roma pues era muy común la situación del teatro, y precisamente la palabra persona iba dirigida a la representación del papel que hacían las personas a través de una máscara, ¿ok? Y que estas eran generalmente las representaciones al aire libre, y que precisamente luchaban con la dificultad en ese entonces, pues, de personificar a través de máscaras, ¿no? Entonces, por eso se utilizaba la palabra persona para referirse a los personajes que eran representados en esa época, ¿ok? Tenían un papel específico en una escena. Entonces, nosotros como personas tenemos precisamente un papel específico, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 25 del Código Civil Federal, establece que las personas morales, y aquí trae ejemplificaciones más concretas, son las personas que representan una nación, los estados, los municipios, corporaciones reconocidas de carácter público, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, políticas, científicas y religiosas, ¿ok? Pueden ser cooperativas y pueden ser mutualistas. Bien, las personas, tanto físicas como morales, tienen atributos en su personalidad. Estas van a variar. La personalidad significa que el sujeto puede actuar en el campo del derecho, ¿sí? Es la proyección como ser humano que nosotros tenemos frente a la legislación, frente al ámbito jurídico. Es una manera, una posibilidad de actuar de un sujeto activo o de un sujeto pasivo en las relaciones jurídicas. Y en este caso es necesario, creo necesario poder establecer cuál es la diferencia entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo, hablando en términos jurídicos, es aquel que lleva a cabo una acción o una omisión. Así lo establece el Código Penal. Los sujetos, nosotros podemos hacer nuestra conducta a través de un hacer. Por ejemplo, hablemos en tema, por ejemplo, de una persona que priva de la vida a otra. Ese concepto de privar de la vida para cometer un homicidio es una acción, es decir, busca que una conducta sea exteriorizada a través de una acción, privar, ¿ok? Y cuando se habla de una omisión, es un dejar de hacer. Por ejemplo, los padres tienen el deber de cuidar a sus hijos. Si no cumplen con ese deber de cuidar a sus hijos, están omitiendo el deber de cuidado que le establece la ley.
Entonces ahí estamos hablando de una omisión. Esa es la gran diferencia entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquel en el que recae el daño, la acción, es decir, la víctima, digamos así, ¿no? O la persona ofendida o la persona agraviada. Eso significa ser un sujeto pasivo, es el que resiente el daño. Y el sujeto activo es el que lleva a cabo la comisión del ilícito, ¿ok? Del delito. Muy bien. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere desde el nacimiento y se pierde desgraciadamente, pues obviamente por la muerte. Desde el momento en el que es un individuo concebido, entra bajo la protección del Estado y se tiene por nacido para los efectos legales del Código Civil, ¿no? Era lo que decíamos, nosotros como ciudadanos tenemos la dignidad humana desde el momento en el que nacemos y el Estado está obligado a cumplir con todas las obligaciones que trae como consecuencia el hecho de que nosotros seamos ya considerados una persona, ¿ok? Y precisamente dentro de este gran cúmulo de unidades que tenemos nosotros en la materia, existe precisamente el tema de la propiedad, ¿ok? La propiedad es un concepto fundamental tomando en consideración la licenciatura que ustedes están cursando. La propiedad forma parte de aquellos llamados derechos reales, es decir, se refieren a aquellos derechos que las personas tienen sobre los bienes, que son tangibles. Los bienes pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Bienes muebles son aquellos que pueden moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, un celular, un libro, un lápiz, es un bien mueble. Un bien inmueble es aquel que no se puede mover. Una propiedad, un terreno, un rancho, una casa, esos son bienes inmuebles, es decir, no pueden moverse con facilidad. La propiedad es el derecho y la facultad de gozar y disponer de una cosa, ¿ok? Es decir, gozar precisamente, por ejemplo, en este caso de un terreno. Porque si nosotros tenemos un terreno de mangos, tenemos la posibilidad de disfrutar no solamente del lugar, del espacio, sino también de los frutos que puede haber dentro de nuestra propiedad. Hablemos de que si tenemos ganado o vacas, por así decirlo, pues nosotros también podemos disponer de esos bienes. Podemos disponer de unos frutos, por ejemplo, si tuviéramos cosecha o cultivo de mango, de tomate, de maíz. No solamente gozamos de ser propietarios del terreno, sino también propietarios de los accesorios que se encuentran dentro del terreno. ¿Ok? En este caso, como lo digo, dependiendo del tipo de actividad que nosotros estemos teniendo. ¿Ok? La propiedad es el derecho del goce y disposición de una persona que tiene sobre determinados bienes. ¿Ok? De acuerdo con lo permitido por las leyes y sin perjuicio de ninguna otra persona. Es un derecho que viene desde la época romana y era considerada un derecho absoluto, o sea, no había alguna situación por la cual una persona no pudiera tener la propiedad. Era exclusivo y perpetuo, es decir, estos duraban toda la vida, eran de manera vitalicia. La propiedad se hacía con el propósito de usar y disfrutar y también disponer de la cosa. Hay diferentes formas de poder adquirir la propiedad. La primera de ellas es aquella que se conoce como la adquisición de título universal, que es aquella propiedad que se obtiene cuando se transfiere el patrimonio, por ejemplo, la compraventa de un terreno, como universalmente jurídica, o sea, como un conjunto de derechos y obligaciones que constituyen un sujeto activo y un sujeto pasivo. El comprador y precisamente la persona que, el comprador y el vendedor, ¿ok? Entonces, eso significa adquisición a título universal. La adquisición a título particular es la forma más habitual de transmisión de un título de propiedad. Por ejemplo, esto es a través de un contrato. Es la convención de las voluntades, es la expresión de las voluntades entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir las obligaciones que nosotros tenemos. Bien, dentro de estas propiedades y la forma de título particular que se hace, existen ciertas particularidades para llevar a cabo un contrato.
Por ejemplo, hay elementos de existencia, es decir, que haya un consentimiento, un objeto y un fin, ¿ok? Dentro del contrato, que son los que ya vimos más en tiempos anteriores, ¿no? Los sujetos, que haya personas, objeto y fin, ¿ok? También existen los elementos de validez. En este caso, pues hablamos precisamente de la capacidad jurídica que una persona puede tener para poder llevar a cabo el contrato. Que existan la ausencia de vicios. Cuando un contrato tiene vicios, este puede ser declarado nulo, es decir, no tiene ninguna consecuencia jurídica y no tiene ninguna validez. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento que pueden existir dentro de un contrato? La mala fe, el dolo y que se haga con un objeto ilícito, ¿ok? La mala fe consiste en aquella situación en la que una persona precisamente se aprovecha de la vulnerabilidad de la otra persona que va a celebrar el acto jurídico, sabiendo que pues trae un efecto que puede ser perjudicial para la otra persona. Por ejemplo, cuando suscriben contratos una persona que sabe leer y una persona que es analfabeta, que no sabe leer ni escribir. Si tú como parte del acto jurídico estás suscribiendo cláusulas que no benefician en nada a tu persona con la que vas a contraer la obligación, estás obrando de mala fe porque tú te estás aprovechando de esa incapacidad que tiene la persona de poder leer y escribir, ¿ok? También dentro de los vicios de la voluntad se encuentra el dolo. El dolo significa que tú sabes lo que estás haciendo y aún así no omites para dejarlo de hacer. Es decir, actúas con dolo porque ya lo hiciste previsible. Tú ya sabías qué consecuencia va a tener y que no va a ser favorable para la otra persona. O sea, actúas con dolo, ¿ok? Y pues obviamente el objeto ilícito que estás tratando de una cosa, tratando de dar una propiedad que no existe, que no puede ser tangible, que no está prevista por nuestra legislación. Ok, dentro también de los elementos de un contrato se encuentran los elementos de eficacia, es decir, que el contrato realmente surta sus efectos conforme a lo que se estableció. Si tú dices que vas a tener la compraventa de una propiedad, vas a establecer en determinadas cláusulas, si así lo consideran los contrayentes, cuál va a ser la cantidad que se va a cubrir para poder dar esa propiedad en venta. Y, por ejemplo, qué días se está estableciendo el contrato, quiénes están presentes como testigos, cuáles son las medidas del terreno que estás adquiriendo, etcétera, ¿no? Entonces son esos elementos de eficacia, ¿ok? Bueno, y pues también hablábamos en ese caso de los contratos onerosos o gratuitos, que son igualmente los que se han establecido previamente, es decir, onerosos traen como consecuencia una ventaja económica, se busca un lucro, y a título gratuito son los que no tienen ningún costo, no tienen ninguna situación económica. ¿Ok? Ok. Bueno, la propiedad también tiene otras formas de adquirirse, estas ya son más particulares. En primer término tenemos la propiedad que se adquiere por adjudicación. Este es el acto jurídico que consiste en la atribución de la propiedad como propia, válgase la persona, la redundancia, a persona determinada de una cosa mueble o inmueble como consecuencia de una subasta o partición hereditaria. Como su nombre lo indica, pues por ejemplo la herencia es a través de una adjudicación. Te lo adjudicas porque alguien más te lo dejó, ¿no? Por accesión, que es el medio de adquirir la propiedad mediante la extensión de dominio. Todo aquello que se incorpore natural o artificialmente a una cosa principal y que pertenece al dueño. Y por ocupación, que es la aprehensión de las cosas que no tiene dueño o cuyo dueño se ignore. En este caso, por ejemplo, cuando una persona deja una situación intestamentaria que no está establecido quién es la persona que se va a hacer cargo de una propiedad, trae como consecuencia que si no hay persona alguna que reclame esa propiedad, entonces el Estado se va a adjudicar ese lugar, ¿ok? Es una forma de adquirir la propiedad.
Y aquí es importante, considero, hacer una diferencia específica porque a veces solemos confundirnos y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El hecho de establecer que son diferentes las figuras de propiedad y posesión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ok, la propiedad es aquella que se tiene a título personal. Tú tienes los derechos y las obligaciones de ese bien, sea mueble o inmueble. Tienes ese derecho de poder venderlo, de poder heredarlo, etcétera. ¿Ok? Esa es la propiedad a título personal, que tienes los derechos y las obligaciones de cierta cosa, de cierto bien. Ahora bien, la posesión. La posesión quiere decir e implica que tú estás dentro de un lugar, tienes la posesión de, hablemos, una casa, pero no tienes la propiedad, es decir, no tienes los derechos y las obligaciones que puede tener el bien, solamente lo ocupas, pero legalmente no eres la persona adecuada ni correcta para poder establecer la propiedad, solamente tienes la posesión, es decir, eres un sujeto secundario dentro de la propiedad, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre propiedad y posesión. Y pues de la posesión tú puedes seguir pagando, ¿no? Por esta situación de una ocupación temporal, pero la propiedad en algunas ocasiones pues tú ya la tienes de manera total. Ya no hay persona que te la pueda quitar, salvo que tú la cedas por alguna situación de tu voluntad, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre propiedad y posesión. Ahora bien, dentro precisamente de nuestra asignatura, es importante establecer como ya establecimos, pues que la posesión y la propiedad son dos cosas totalmente distintas. Y también existe una figura que se llama copropiedad y prescripción. Hablemos de la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir los bienes o de liberarse de las obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Es decir, es la prescripción, la forma jurídica en la que una persona puede terminar determinado acto jurídico. Hablemos en este caso de un contrato. Si tú tienes establecido un lugar, una fecha en la cual, una temporalidad en la cual termina el contrato, se da la prescripción, es decir, se termina tanto el derecho de la persona que arrienda como de la persona que renta, ¿no? Entonces, esa es la figura jurídica de la prescripción. Ahora bien, ¿qué es la copropiedad? La copropiedad es cuando una cosa o un derecho pertenece a varias personas. Hablamos nuevamente de un terreno. Si hay 3 hermanos y estos heredan por igual el terreno, partidos en los mismos números de hermanos, es decir, en 3, porque así lo heredaron sus padres, estos son copropietarios. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero dentro de su propia limitación de terreno. No del todo, sino de manera individual de cada una de sus partes. Eso es lo que nosotros conocemos como copropiedad. No es solamente una persona en lo individual que sea ahora sí que el designatario de todos los derechos y las obligaciones, sino que estas están fraccionadas y cada uno tiene sus particularidades de acuerdo a la forma en cómo se esté estableciendo la repartición de la cosa, de la propiedad. Ahora bien, dentro del fundamento del derecho también existe aquello que se llama el concepto de la obligación, ¿ok? La obligación es aquella que puede darse tanto en el plano moral como en el derecho. La obligación moral existe por derivación de un deber moral o de las normas heterónomas. La obligación jurídica existe por su imposición en una norma perteneciente al ordenamiento jurídico. ¿Ok? Generalmente en México se da pues estableciendo la obligación de acuerdo a lo que se establece pues obviamente en nuestra legislación. Es decir, las obligaciones generalmente van encaminadas a los actos jurídicos civiles, mercantiles, etcétera, ¿no? Y son aquellas que están establecidas dentro de los códigos mercantiles y los códigos civiles precisamente, ¿no? Y estas obligaciones están generadas por dos tipos de personas
que son los acreedores y los deudores. Los acreedores son aquellos que dan la disposición de la cosa, mientras que los deudores son aquellos que están obligados a cumplir con ciertas características y situaciones para que éstas puedan ser establecidas a través del acreedor. Las obligaciones están formadas por el sujeto, el objeto y el vínculo de las obligaciones. El sujeto, pues obviamente son las personas que son capaces de adquirir los derechos y las obligaciones, ¿no? Sea una persona física y también puede ser a través de un conjunto de personas físicas que formen una persona moral, ¿ok? El objeto de la obligación es sobre el cual va a recaer esa obligación. Llámese un contrato, llámese una propiedad, llámese una cosa mueble, etcétera, de acuerdo a lo que tú estés estableciendo, ¿ok? Y asimismo se establece pues el vínculo de las obligaciones, cuáles son las características a las cuales tienen que someterse las partes para poder dar por positiva la obligación. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes de las obligaciones han sido establecidas desde diferentes puntos de vista. Estos pueden variar de acuerdo a la doctrina y pues obviamente al autor que nosotros estemos estableciendo. Estos pueden ser a través de la ley, como ya lo hemos dicho, a través de las normas jurídicas que se encuentran codificadas y legisladas dentro de nuestro ordenamiento legal a nivel federal o estatal o municipal. También fuente de la obligación es la voluntad unilateral, es decir, que tú tengas el consentimiento y estés externando tu voluntad, ya sea expresa o tácita, ¿ok? La suscripción de un contrato, que es lo que hemos visto cuando existen partes, donde ambas se obligan y donde ambas tienen derechos y obligaciones, donde se establecen cláusulas, hay una temporalidad y recae sobre un objeto o fin. Asimismo, como fuente de las obligaciones se encuentra la gestión de negocios, el pago y el enriquecimiento ilícito. También se encuentran los actos ilícitos cuando se hacen a través de delitos, ¿no? Y la responsabilidad objetiva o el riesgo creado, que en este caso, por ejemplo, el riesgo creado, el ejemplo más accesible es cuando un trabajador por alguna situación pues se ve en la necesidad de incapacitarse derivado precisamente de alguna situación que se genere en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene le decimos nosotros un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, el patrón adquiere precisamente la obligación de cumplir con sus derechos como trabajador, de darle una incapacidad, de darle una retribución económica, etcétera, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí creo que ha sido un resumen en lo general de lo más importante que hemos estado viendo en nuestra asignatura de Fundamentos del Derecho, y me permito poder recomendarles la lectura de Ricardo Soto Pérez en el libro de nombre Nociones del Derecho Positivo Mexicano, de Editorial Esfinge. Es un libro muy chiquito, es un libro de pocas páginas, 167, 168, donde establece pues todos los temas que hemos abordado aquí de manera general y que van muy bien concatenadas con nuestra guía de la asignatura. Esto para tener una mayor visión y pues tener un conocimiento más amplio de qué significan los fundamentos del derecho. Cualquier duda, sugerencia, por favor, estoy con ustedes dentro de la plataforma para que podamos intercambiar ideas a través de nuestra retroalimentación. Este video pues va a quedar establecido dentro de la plataforma. Espero que la explicación que les haya dado de los conceptos sea de gran utilidad para ustedes. Como lo comento, pues muchos de ustedes ya van bastante avanzados con su portafolio y pues yo entiendo que ustedes perfectamente comprenden ya los conceptos básicos de la asignatura de Fundamentos del Derecho. Entonces no me queda más que quedar nuevamente a su disposición para cualquier duda referente a nuestra materia, pedirles que sigamos avanzando dentro de nuestros portafolios y nuestras actividades para que no nos gane el tiempo, recordando que nuestra asignatura estará vigente hasta el 28 de marzo, entonces para que vayamos avanzando y pues obviamente podamos tener una mejor retroalimentación entre ustedes y su servidora. Y pues yo agradecerles la atención nuevamente, quedando completamente a su disposición.
Les agradezco mucho, les envío saludos y que tengan una muy buena noche. Gracias.